Hola a todos, soy Miguel. Hoy les traigo un ejercicio relacionado a árboles, o trees en inglés. ¿Qué es un árbol? Es un tipo especial de grafo. ¿Y qué es un grafo? Es un tipo de dato abstracto que relaciona nodos mediante aristas. Un nodo puede ser cualquier cosa, o idea, y las aristas representan una conexión o relación entre dos nodos. Por ejemplo, una computadora puede ser un nodo, y una arista entre dos computadoras puede ser si existe una conexión entre esas computadoras. O también una persona puede ser un nodo, y la arista puede ser si son padres e hijos. O algo más abstracto, un nodo puede ser una frase, y la arista que conecta las frases puede ser si unidas ambas frases tienen sentido. En el ejercicio que traigo hoy, un nodo representa a un trabajador, y la arista representa si es su jefe directo o subordinado directo. El gráfico lo ordené de arriba hacia abajo. A está más arriba y O está más abajo. El nodo que está arriba representa el jefe directo. Por ejemplo, A es jefe directo de C y B, o G es subordinado directo de C. Ahora les detallaré el contexto del ejercicio. Se presenta en este grafo la organización de una empresa. Los trabajadores se dieron cuenta que si se unen pueden conseguir aumentos de sueldo. Obviamente, cada jefe no quiere eso, pero está obligado a presentar un reclamo de aumento si un porcentaje de sus subordinados directos sobrepasa cierto umbral. El umbral es de T%. Si el porcentaje es menor que T, el jefe no presentará reclamo de aumento a su jefe directo. El texto del ejercicio hace una aclaración. Solo se considera trabajadores a los que no tienen subordinados, en este caso N, O, M, E, D. Si tienen subordinados, se les considera jefes. Por ejemplo, H es jefe, F es un jefe, A es un jefe. La pregunta del ejercicio es: ¿cuál es la mínima cantidad de trabajadores que deben pedir reclamo para que el máximo jefe deba también hacer su reclamo? Repito la pregunta. ¿Cuál es la mínima cantidad de trabajadores que deben pedir reclamo para que el máximo jefe deba también hacer su reclamo? En el grafo, el nodo A es el máximo jefe. Ahora resolver el ejercicio. Cuando recién empiezas con este tipo de ejercicios, tal vez analizar la estructura global del grafo nos lleve a razonamientos complejos. Pero debemos recordar siempre que si la estructura que nos describen o nos presentan es un árbol, debemos aprovecharlo o debemos pensar como árbol, como arbolito. Un arbolito tiene hojas, que en este caso es N, L, J, o los trabajadores. Y podemos aprovechar a analizar el problema desde lo más simple, desde las hojas. Por ejemplo, si queremos que un trabajador presente su reclamo, pues solamente es necesario que lo presente ya, es decir, necesita una persona, como en el caso de N. Y esto aplica para todas las hojas, por ejemplo L, y J y G. Ya analizamos para estas tres hojas o tres trabajadores. Ahora podemos analizar para su jefe, que es un nodo H. Nos dicen que necesitamos el 50% de trabajadores directos. Como H tiene 3, por lo menos necesita 2, porque 2 harían el 66%. Si fuera 1 solo sería 33, no es suficiente, necesitamos 2 para que sean más del 50%. Como en este caso los tres subordinados directos son iguales, 1, 1 y 1, pues escogemos cualquiera 2. Y acá está. Ahora quiero que presten algo interesante. El razonamiento que aplicamos en H, que es decir, debemos coger a dos nodos, porque son tres subordinados, aplica también para C, porque también tiene tres subordinados. Para activar G, como es una hoja, pues solo necesitamos uno. Ya, solo nos faltaría F. Y lo mismo aplica para O, 1, 1, 1 y 1 nuevamente. Como F tiene 4, el 50% es 2. Escogemos 2 cualquiera. Y para activar F necesitaríamos dos personas. Ahora vayamos a C.
Tiene 3 subordinados y necesitamos 2. Pero como queremos la mínima cantidad de personas, pues de esos 3 subordinados escogemos a los 2 menores. En este caso G y H, porque son menores. También puede ser G y F, da igual. Escogemos esos 2. Y ya tenemos la respuesta para C, que es 3, porque es la suma de los 2 menores. Sigamos. Faltaría para A, pero A ya tiene C, entonces nos faltaría B. Para B necesitamos la respuesta de ambos, de E y D. Pues de E simplemente es 1 y de D también va a ser 1. Como B tiene 2 subordinados, el 50% es 1, escogemos 1, cualquiera, y tenemos 1 para B. El mismo razonamiento que aplicamos para B aplica también para A. Es decir, tenemos 2 subordinados y necesitamos solamente 1. Para A tiene 2 subordinados y necesitamos solamente 1. Como tienes B que es 1 y C que es 3, escogemos el menor, porque es la mínima cantidad de personas. En este caso es B que es 1 y la respuesta sería una persona. Es decir, a la pregunta de ¿cuál es la mínima cantidad de personas o trabajadores para que el máximo jefe presente su reclamo? En este caso la respuesta es 1. Que basta con que E presente, se activaría B y se activaría A. Se dan cuenta que resolvimos el grafo aplicando básicamente un razonamiento, o bueno, dos. El primer razonamiento es para las hojas, y el segundo razonamiento es para los nodos. Y eso aplica en todo el grafo. Y eso es muy interesante, porque en muchos problemas, o en muchos ejercicios, el gráfico puede ser muy complejo, pero solo basta razonar o pensar un poco y resolver el problema en casos simples, una hoja y un nodo. Y se aplica esa misma idea al resto del grafo y se resuelve el problema. Otra forma detallada, por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, en C tenía 3 nodos, H que es 2, G que es 1, F que es 2. Los ordenamos y cogemos los dos menores, nos quedan F y H. Vayamos con otro ejercicio donde se va a ver mejor. Por ejemplo, tenemos este grafo, se ve más complejo, pero aplica lo mismo. En este caso, el T, el umbral, es de 60%. Vamos a hacer varias veces para que se vea un poco. Por ejemplo, para activar el nodo E, perdón, son 3 subordinados y necesitamos 2. Escogemos los dos menores, 1 y 2. Lo mismo para el nodo D. 3 subordinados, escogemos 2 menores, 1 y 1. Y eso aplica para todo, inclusive para A. Tiene 4 subordinados. El 60%, para cumplir el 60% necesitamos por lo menos 3, que harían el 75%. 3 de 4. Escogemos los 3 menores, en este caso 1, 2 y 3. Escogemos esos 3 y el resultado es 6. Es decir, para resolver la pregunta del problema en este grafo, la respuesta es 6. Y de eso trataba el ejercicio. Solamente armar el grafo, hacer ese razonamiento para todos los nodos y la respuesta final era del nodo jefe. Pues bien, eso es todo. Eso es todo por hoy. Los veo en un próximo video. Sigan practicando. Chao.